Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 456, apareciendo. La ruidosa arena se apaciguó instantáneamente cuando todos se volvieron para mirar a la figura que flotaba en el aire. Los ojos de aquellos que reconocieron la figura, como Liu Yuan y el resto, se ampliaron gradualmente con incredulidad. Evidentemente, ninguno de ellos esperaba que Lin Don realmente apareciera. Lin Don. Dentro de la jaula de acero, los ojos de Mo Tie y el resto se abrieron abruptamente. Inmediatamente, sus cuerpos temblaron suavemente mientras miraban a la figura con una expresión complicada en sus ojos. A pesar de que sabían que Lin Don era parcialmente responsable de la difícil situación en la que se encontraban, ninguno de ellos lo culpaba genuinamente. Eso fue porque desde el principio, todos ellos habían planeado tomar prestada la fortaleza de Lin Don para ingresar a Valle Granito de Trueno, y Lin Don realmente había cumplido sus deseos y los había traído, al tiempo que les permitía cosechar abundantes recompensas. Esta fue una asociación mutuamente beneficiosa y, habiéndose beneficiado, naturalmente tendrían que pagar un precio también. Por lo tanto, a pesar de que estaban secretamente decepcionados en lo profundo de sus corazones por la ausencia de Lin Don el mes pasado, no lo odiaron. Todos sabían que, si estuvieran en los zapatos de Lin Don, no se atreverían a aparecer en absoluto. Después de todo, el Imperio Acantilado del Diablo no era un Buda de buen corazón. Según su funcionamiento, una vez que apareciera Lin Don, su vida estaría inmediatamente en peligro. Esto significaba una muerte segura, por lo tanto, a menos que fuera un tonto, nadie esperaría que apareciera por algunos conocidos. Sin embargo, lo que sacudió a Mo Tie y al resto fue que Lin Don apareció al final. Era difícil explicar cuán grande fue el golpe que se le había infligido a los corazones de Mo Tie y el resto cuando vieron aparecer la figura bastante nervuda. Sin embargo, uno podría deducir el estado de sus corazones por el enrojecimiento en los ojos de estos hombres que eran tan duros como las uñas. Badum, asterisco. La figura que apareció repentinamente también llamó la atención de los practicantes de élite del Imperio Acantilado del Diablo. Inmediatamente, las corrientes de poderoso poder Yuan estallaron cuando todos volvieron sus miradas vigilantes y frías hacia el intruso. Sin embargo, frente a estos imponentes practicantes del Imperio Acantilado del Diablo, Lin Don no mostró la más mínima emoción. Miró la jaula de acero frente a él mientras extendía su mano lentamente y apretaba. Grieta. Asterisco. Cuando Lin Don apretó su puño, la jaula de acero negro comenzó a retorcerse lentamente. Evidentemente, esta jaula de acero estaba hecha de un material bastante único ya que emitía un débil resplandor al intentar luchar contra su fuerza masiva. Sin embargo, finalmente explotó con un fuerte golpe. Después de que casualmente destruyó la jaula de acero, los ojos algo fríos de Lin Don finalmente se movieron hacia Li Pan, quien estaba parado en el medio de la arena, antes de que una voz plana sonara. Sé un buen chico y pídele a Chen Mu que salga. De principio a fin, Lin Don nunca le había prestado atención a Li Pan. Esta total indiferencia primero causó que Li Pan quedara aturdido, antes de que su rostro se torciera lentamente. Jeje, te arriesgarías por tus amigos. TCH, incluso no puedo evitar sentirme conmovido por tu rectitud. Mientras su rostro se crispaba, Li Pan miraba venenosamente a Lin Don antes de reírse de una manera extraña. Sin embargo, debes pagar un alto precio a cambio de tu rectitud. Eso está bien también. Como has aparecido, deberás quedarte. Prepararé una jaula de acero especial para ti. Lin Don lo miró antes de volverse para mirar a Mo Tie y al resto, y le preguntó, ¿están bien? Hermano Lin Don, gracias. Mo Tie ahuecó su puño antes de inclinarse solemnemente hacia Lin Don, mientras una rica gratitud brotaba de sus ojos. De pie a un lado, las expresiones de Tang Xuan y Liu Xuan se complicaron cuando ahuecaron los puños y se inclinaron ante Lin Don. El hecho de que Lin Don estuviera dispuesto a aparecer para poder salvarlos había excedido ampliamente sus expectativas. Después de todo, eran muy conscientes de los riesgos que este último estaría tomando. El trío de Moling no regresó a Ciudad Yan después de que desaparecieras. Debieron haber detectado la hostilidad del Imperio Acantilado del Diablo y decidieron irse en secreto. Después de escuchar las palabras de Mo Tie, Lin Don lanzó un suspiro de alivio en secreto. Mientras no estuvieran en manos del Imperio Acantilado del Diablo, esas eran buenas noticias. Además, según su fortaleza actual, tenían la capacidad de protegerse en el antiguo campo de batalla. Por lo tanto, no fue una mala noticia para ellos irse solos. Hermano Lin Don,
estamos muy agradecidos de que esté dispuesto a aparecer. Sin embargo, el Imperio Acantilado del Diablo no es una facción ordinaria y si una batalla ocurre más adelante, lo haremos con ellos. Si hay una oportunidad, vete solo. Después de que te hayas fortalecido, siempre puedes volver para vengarte, dijo solemnemente Motier. Cuando escuchó sus palabras, Lyndon sonrió antes de palmear los hombros de Motier y dijo, desde que me presenté, naturalmente me aseguraré de que todos ustedes puedan irse pacíficamente también. Deje todo lo demás en mis manos. Mientras hablaba, Lyndon caminó lentamente hacia adelante. Sus ojos escanearon a su alrededor. Sin embargo, cuando no pudo detectar la presencia de Chen Mu, inmediatamente frunció el ceño. No es necesario que te molestes. El mayor Chen Mu no está en la ciudad Yang y yo dirijo este lugar. Como si supiera a quién buscaba Lyndon, Li Pan sonrió suavemente antes de decir, deberías estar agradecido de que el maestro Chen Mu no esté aquí. De lo contrario, ni siquiera tendrías las agallas para estar allí. Sé que tienes otras cartas de triunfo además de tu marioneta del alma. Está bien conmigo. Hoy tengo tiempo para jugar con tu marioneta del alma. Sin embargo, podrás que lidiar con 4 practicantes en la etapa a medio paso de Nirvana. Li Pan sonrió a Lyndon. Detrás de él, 4 figuras lentamente se alejaron mientras miraban a Lyndon. Sus auras estaban evidentemente en la etapa a medio paso de Nirvana y eran mucho más poderosas que Motier y el resto, que también estaban en la etapa a medio paso de Nirvana. Evidentemente, tenían una base de cultivo más poderosa. Lo dejaré para ustedes muchachos. Li Pan se sentó en su silla de piedra, antes de comenzar a ver sádicamente a Lyndon. Su expresión se parecía a un gato que estaba molestando a un ratón. Tenía curiosidad por descubrir qué otros trucos tenía Lyndon en la manga. Grieta, asterisco esos 4 practicantes en la etapa a medio paso de Nirvana lanzaron una risa extraña, antes de romperse los nudillos. Sin más preámbulos, sus pies pisotearon el suelo, antes de que sus poderes se derramaran. Luego, 4 figuras cruzaron el cielo como flechas antes de volar hacia Lyndon. Cuando los 4 practicantes en la etapa a medio paso de Nirvana volaron, un destello vicioso brilló a través de los ojos de Motier y el resto. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de hacer un movimiento, de pie frente a ellos, Lyndon estiró la palma de la mano con calma antes de pasar la palma de su mano. Pa. 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 Asterisco 4 ruidos crujientes resonaron repentinamente en el aire. Entonces, las multitudes se sorprendieron cuando vieron que esos 4 amenazantes practicantes en la etapa a medio paso de Nirvana fueron volados, como si hubieran encontrado una barrera inamovible. Mientras tanto, había una palma de color rojo sangre en todas sus caras. Explosión. Asterisco cuando esas 4 figuras se estrellaron espantosamente contra el suelo, todas vomitaron inmediatamente una bocanada de sangre fresca, mientras sus auras se atenuaban significativamente. Evidentemente, todos ellos habían sufrido lesiones graves. La atmósfera parecía haberse congelado en este instante. Independientemente de Motier o Liu Yuan, las caras de todos se congelaron. Momentos después, exclamaron sonando. Ninguno de ellos había esperado que Lyndon fuera capaz de enviar a un practicante en la etapa a medio paso de Nirvana volando con una sola bofetada. Además, lo que más les desconcertó fue que Lyndon no usó un tinte de poder Yuan. Esta vista fue realmente peculiar. Energía mental. Li Pan, que acababa de sentarse en una silla de piedra en previsión de un buen espectáculo, finalmente reveló una expresión solemne en su horrible rostro. Mientras miraba a Lyndon, sus palabras se hicieron eco lentamente. Quizás otros no lo reconocieron. Sin embargo, cuando Lyndon previamente se pasó la palma de la mano, pudo sentir claramente una energía mental extremadamente formidable, que era lo suficientemente poderosa como para asfixiar a una persona, brotando de su cuerpo. Sus ondas de choque de energía mental han superado con creces a las de un maestro de símbolos de alma ordinario. Has avanzado a maestro de símbolo celestial. La voz de Li Pan de repente se volvió áspera, mientras miraba sombríamente a Lyndon y preguntaba. En este caso, finalmente se había dado cuenta de por qué Lyndon realmente se atrevió a aparecer. Eso fue porque tenía absoluta confianza en sí mismo. Después de todo, un maestro de símbolo celestial es una existencia que podría competir con un practicante de etapa nirvana. Su corazón originalmente lúdico y juguetón comenzó a hundirse lentamente. Parece que esta situación estaba girando lentamente fuera de control, maestro de símbolo celestial. Li Pan no trató de ocultar sus palabras. Por lo tanto, todos a su alrededor escucharon claramente lo que dijo. Inmediatamente, todas sus pupilas se encogieron. Después de todo,
Todos en este campo eran claramente conscientes de lo que indica ese rango. Indicaba que Lindon poseía las calificaciones para competir con un practicante de etapa nirvana. En una manera de hablar, él se podría considerar como practicante de la etapa nirvana. Cuando pensaron en este punto, Motier, Liu Yuan y el resto sintieron un poco de náuseas. En solo un mes, la fuerza de Lindon había experimentado un cambio revolucionario. Mientras miraban esa figura delgada, el corazón de todos estaba lleno de admiración y respeto. Este era su respeto hacia el poder. Sin saberlo, parece que este adolescente, que estaba simplemente en la etapa avanzada de manifestación cuando llegó por primera vez a la ciudad Yang, en realidad los había dejado sigilosamente comiendo su polvo. Él debe estar destinado a brillar en este antiguo campo de batalla. Capítulo 457. Poder de un maestro de símbolo celestial. Toda el área estaba en silencio. En la silla de piedra, la expresión de Li Pan era de terror. El repentino avance de Lindon al maestro de símbolo celestial evidentemente había superado sus expectativas y esta situación ya había perdido su control. Él entendió claramente que desde que Lindon había avanzado al maestro de símbolo celestial, tenía la capacidad de enfrentarse directamente contra él. Además, Lindon todavía tenía una marioneta del alma en sus manos que era comparable a la de un practicante de etapa nirvana. Esta alineación fue suficiente para asustar a Li Pan. Me preguntaba por qué te atreviste a aparecer. Resulta que tienes algo en la manga. Sin embargo, aunque sentía miedo, Li Pan no entró en pánico. Miró helado a Lindon mientras estas palabras salían lentamente de su boca. Había muchos practicantes del Imperio Acantilado del Diablo en este lado, y entre ellos había 2 practicantes a medio paso de Nirvana con fortalezas comparables a Liu Yuan y el resto. Además, había algunos practicantes de etapa a medio paso de Nirvana ordinarios, en general una alineación extremadamente lujosa. Incluso un maestro de símbolo celestial como Lindon más la marioneta del alma en sus manos no podría sacudirlos. Como si hubieran sentido cuán espinoso era el problema, de repente se escucharon ruidos de viento en el área. Posteriormente, algunas figuras vestidas de negro aparecieron en la plaza con sus frías miradas vigilantes en Lindon. Esta formación hizo que los corazones de los espectadores se alarmen. Como se esperaba, este imperio acantilado del diablo era una existencia bastante poderosa incluso entre los imperios de alto rango. Motier y el resto, que al principio estaban asombrados por la formidable energía mental que Lindon había mostrado, recobraron el juicio en este momento. Después de lo cual, sus expresiones cambiaron suavemente cuando fueron testigos de esta escena. Lindon, si eres inteligente, entrega la antigua llave secreta y podremos borrar el resentimiento entre tú y mi imperio acantilado del diablo. Li Pan se puso de pie, mirando sombríamente a Lindon mientras hablaba lentamente. Sé que ya has avanzado para convertirte en un maestro de símbolo celestial. Sin embargo, déjame advertirte, esto todavía no representa ninguna amenaza para mi imperio acantilado del diablo. No faltan practicantes en la etapa nirvana entre los imperios que han caído ante nuestro imperio acantilado del diablo. Las palabras de Li Pan eran claramente menos despreciativas en comparación con las anteriores. Sin embargo, la amenaza dentro de ellos era en cambio mucho mayor. Sus palabras fueron muy fáciles de entender. Tenían la intención de advertir a Lindon que avanzar al nivel de maestro de símbolo celestial no indicaba que tuviera los requisitos para negociar con su imperio acantilado del diablo. Ya que habían eliminado incluso a los practicantes de etapa nirvana antes, cuidar a Lindon no sería una tarea difícil. Si quieres convertirte en amigo o enemigo con imperio acantilado del diablo depende de tu respuesta, declaró Li Pan de manera indiferente. Uno no podía evitar admitir que las palabras de Li Pan contenían una cantidad extrema de presión. Después de todo, el imperio acantilado del diablo era demasiado poderoso y cualquiera lo pensaría 2 veces antes de ofenderlos. Además, se dijo que un imperio de alto rango había sido aniquilado directamente por imperio acantilado del diablo hace unos años, causando que su terrible reputación surgiera. Incluso algunos practicantes de etapa nirvana no se atrevieron a ofenderlos descuidadamente y esta fue también la razón última por la cual todos tuvieron que tragar y ocultar su indignación durante el reinado tiránico de Li Pan en la ciudad Yang. Un solo practicante en la etapa nirvana no era suficiente para hacerles temer, pero el imperio acantilado del diablo que lo respaldaba poseía esa habilidad. Estaba absolutamente en silencio después de que la voz de Li Pan se desvaneciera. Mirada tras mirada se lanzaron involuntariamente hacia la figura de Lindon. Nadie sabía si este nuevo maestro de símbolo celestial aún sería tan inflexible frente al titánico imperio acantilado del diablo. Bajo muchas miradas, Lindon miró a Li Pan y sonrió. Al ver esta sonrisa, este último pensó que Lindon iba a comprometerse.
Inmediatamente, una sonrisa burlona comenzó a surgir de las comisuras de la boca de Li Pan. Sin embargo, cuando las comisuras de su boca se elevaron un poco, Lindon levantó su mano y señaló hacia el exterior de la ciudad Yang: toma a tus hombres y piérdete de la ciudad Yang. Las esquinas en aumento de la boca de Li Pan se congelaron antes de que los vestigios de malicia subieran gradualmente a su rostro. Miró a Lindon con una cara entrelazada con verde y rojo antes de decir venenosamente: un hueso tan duro. Sin embargo, como no quieres la cara que he dado, solo puedes culparte a ti mismo por no haber usado esta oportunidad final. A medida que las palabras venenosas de Li Pan se desvanecían gradualmente, el poder Yuan surgió de su cuerpo como una marea. La enorme presión causó directamente a las personas que los rodeaban sentirse sin aliento. La cara de Li Pan se crispó con malevolencia, obviamente completamente indignado por Lindon. Desde el punto de vista de Li Pan, incluso si Lindon realmente había avanzado para convertirse en un maestro de símbolo celestial, no tenía los requisitos para hablar con él de esa manera. Explosión. Asterisco 1000 puños de bestia. Una explosión amortiguada sonó. La multitud vio como la figura de Li Pan se disparaba como una flecha cuando su puño voló hacia adelante, explotando instantáneamente el aire. Vigoroso sin igual poder Yuan se extendió hacia afuera, condensándose en una estampida de bestias que rugieron mientras cargaban hacia Lindon. El poder de este ataque fue bastante sorprendente. Cada bestia demoníaca hecha de poder Yuan contenía una aterradora ondulación que fue suficiente para destruir a practicante en la etapa a medio paso de Nirvana. Con tal cantidad de bestias reunidas, incluso la expresión de una etapa a medio paso de Nirvana como Liu Yuan cambió enormemente. La figura de Lindon no se movió en absoluto. Mientras observaba el ataque de Li Pan, una expresión ardiente apareció en sus ojos. Él no convocó a su marioneta del alma sangrienta. Su yo actual quería probar personalmente lo poderoso que su energía mental, cuanto había crecido después de avanzar a maestro de símbolo celestial. El interior de su palacio Niwan, que se había convertido en un mini mundo, comenzó a revolverse en este momento como si se estuviera formando un vendaval. Retumbar. Asterisco, caída. Asterisco, el cielo sobre la plaza se oscureció repentinamente cuando soplaba un fuerte viento. Todos podían sentir la aterradora energía mental diseminada por el área. Rotura. Asterisco. Una luz brillante destelló en los ojos de Lindon. Su mano se agarró cuando un huracán comenzó a formarse dentro de su palma, transformándose directamente en una mano de huracán que voló sin piedad hacia las bestias en estampida hechas de poder Yuan. Van. 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 Asterisco, ruidos de explosión bajo se repitieron continuamente. Donde quiera que fue la mano del huracán, las bestias demoníacas de poder Yuan fueron completamente reventadas. Además, incluso el suelo se rompió cuando se formaron grietas debido al huracán. TSSS. Asterisco, mientras observaban el movimiento casi sin esfuerzo de Lindon, todos en el área no pudieron evitar jadear una vez más. ¿Era este el poder de un maestro de símbolo celestial? Transformando energía mental en viento y luego en un ataque de palma. Tal nivel de poder era de hecho extremadamente formidable. Mientras poder Yuan se hacía pedazos, Li Pan fue empujado hacia atrás varios pasos, mientras su tez se ponía pálida. Él nunca esperó que la energía mental de Lindon fuera tan poderosa. Había tenido suerte cuando avanzó a la etapa Nirvana, además de que las píldoras Nirvana que había usado no eran más que 100.000. Por lo tanto, a pesar de que Li Pan no fue clasificado como el número uno entre los que habían alcanzado con éxito la etapa Nirvana, definitivamente no estaba entre los últimos en comparación con los practicantes de etapa Nirvana ordinarios. Aún así, creía que no habría problemas para pelear con un maestro de símbolo celestial recientemente coronado como Lindon. Sin embargo, esta escena le hizo entender que parecía haber subestimado a Lindon. No creo que un mocoso como tú que acaba de llegar a maestro de símbolo celestial pueda utilizar la energía mental a tal nivel. Li Pan gritó con severidad. Su mano se apretó cuando una luz parpadeante apareció dentro. Su figura se movió, transformándose en numerosas imágenes secundarias que se extendieron hacia Lindon como capas sobre capas de ondas. Sin embargo, él no sabía que cuando Lindon llegó a la etapa de maestro de símbolo celestial, también había obtenido algunos de los recuerdos y experiencias del practicante muerto dentro del espacio de la llave misteriosa. Por lo tanto, su control y utilización de la energía mental obviamente superó con creces las expectativas de Li Pan. Sucede que puedo utilizarte como práctica. En respuesta a los repentinamente más poderosos ataques de Li Pan, el fuego en los ojos de Lindon ardió aún más. Él directamente pisó el viento mientras se movía, su figura tan incorpórea como la niebla. En este momento, los vendavales soplaban a través de la tierra mientras los rayos relucían y los truenos retumbaban.
Mientras obtenía algunas de las experiencias y recuerdos de ese practicante, Lyndon también había recibido algunos valiosos métodos de utilización de energía mental. Quería descubrir cuán poderosa era ahora su fuerza mental con toda su fuerza. Retumbar. Asterisco, caída. Asterisco. Un relámpago parpadeó en el horizonte mientras todos miraban esta escena con horror. Evidentemente, un fenómeno tan anormal había sido provocado por la energía mental de Lyndon. Boom. Asterisco. Un enorme rayo cayó como un pilar de luz mientras los vendavales también comenzaban a tomar forma. Al final, el viento y el rayo se fusionaron a la fuerza por la inimaginable energía mental. Viento, puño relámpago. Lyndon flotó sobre el viento y el rayo. Poco después, su mano abofeteó abruptamente. Inmediatamente, el relámpago y el viento incomparablemente enloquecidos se retorcieron rápidamente, condensándose en una inmensa palma de luz bajo numerosas miradas de asombro. Esta palma de luz no estaba hecha de poder Yuan, sino que se formó completamente a partir de los rayos y el viento puros, aunque había una poderosa energía mental admitida alrededor. Este era un estilo que era completamente diferente del poder Yuan. Explosión. Asterisco. La palma de un rayo de viento se formó cuando los ojos de Lyndon se volvieron repentinamente fríos. Sin la más mínima vacilación, la palma bajó furiosamente sobre Li Pan abajo. Boom. Asterisco. Antes de que la palma de rayos y viento aterrizara, ya había una enorme depresión en la plaza. Después, una resplandeciente palma de luz que se grabó en los sorprendidos ojos de Li Pan, trajo consigo el ímpetu del viento y el rayo mientras lo golpeaban ferozmente. Capítulo 458, Asesino. La resplandeciente palma de luz iluminó toda la plaza. El retumbar de los truenos y los aullidos del viento que surgieron en su interior causaron que el asombro surgiera en las caras de todos. Una energía mental de maestro de símbolo celestial realmente había alcanzado un nivel tan asombroso. Silbido. Asterisco. Bajo la palma de la luz del rayo, Li Pan tenía una expresión extremadamente seria. Podía sentir la aterradora energía contenida en la palma del rayo el viento no se atrevía a ser ni un poco negligente. Sus manos se tensaron bruscamente antes de que la deslumbrante luz dorada saliera abruptamente de su cuerpo. Era como si todo su cuerpo estuviera hecho de oro en este momento. Cuerpo dorado nirvana, la marca de un practicante de etapa nirvana. Frente a un ataque tan poderoso de Lyndon, Li Pan se vio obligado a activar por completo su cuerpo dorado nirvana. Con la luz dorada fluyendo, Li Pan no dudó en absoluto, ya que el temible poder Yuan se condensó frenéticamente en sus puños antes de golpearlo. No había nada de lujoso en este puño, pero las ondulaciones contenidas en él eran lo suficientemente poderosas como para herir gravemente a un practicante de etapa a medio paso de nirvana como Liu Yuan. Boom. Asterisco. Bajo la atención de un sinnúmero de personas, el puño de oro chocó directamente contra la inmensa palma de rayo y viento. Inmediatamente, un sonido fuerte y penetrante resonó en la plaza. Explosión. Asterisco. A medida que el fuerte ruido resonaba, las ondulaciones frenéticas también se extendieron hacia afuera. Las ondulaciones que se podían ver a simple vista, barrían, convirtiendo directamente los puestos de piedra de la plaza en innumerables fragmentos finos, mientras las grietas se extendían rápidamente por el suelo. Una nube de polvo se extendió desde el centro de la plaza, mientras que todos los que estaban cerca retrocedieron rápidamente. Todos sabían que si fueran practicantes en la etapa a medio paso de nirvana, siendo atrapados en ese lío, lo más probable es que murieran. Boom. Asterisco. Mientras el polvo se calmaba lentamente, mientras la multitud esperaba ansiosamente el resultado, una horrible figura rápidamente salió disparada desde adentro. Además, cada vez que su pie tocó el suelo se convertirá en polvo. La multitud inmediatamente se volvió para mirar a esa figura de aspecto horrible, antes de que sus pupilas se encogieran. Eso fue porque esa figura de aspecto horrible era en realidad Li Pan del Imperio Acantilado del Diablo. Esta escena provocó de inmediato una serie de exclamaciones entre la multitud. En medio de la conmoción de la multitud, el rostro de Li Pan era de color verde acero pero con un poco de miedo. Previamente, incluso después de que realmente ejecutó Cuerpo Dorado Nirvana, aún perdió contra el poderoso ataque de palma de Lyndon. Además, en el instante en que sus palmas colisionaron, pudo sentir claramente una salvaje fuerza de rayo penetrar cada poro de su cuerpo causándole un inmenso dolor. Ese tipo acaba de avanzar a maestro de símbolo celestial. ¿Cómo puede su energía mental ser tan formidable? La expresión de Li Pan cambió drásticamente. Evidentemente, esa pelea previa había provocado ondas en su corazón. Parece que tu etapa nirvana no es tan poderosa. Justo cuando la expresión de Li Pan cambió, ese polvo generalizado desapareció de repente. Después de lo cual, la figura de Lyndon resurgió frente a la multitud. En este momento, estaba flotando en el aire,
mientras miraba a Li Pan. Después de ese intercambio anterior, él era claramente consciente de que, aunque Li Pan también estaba en la etapa nirvana, carecía en comparación con Chen Mu y Muong Jing. Parece que ese tipo tuvo suerte cuando intentó avanzar a la etapa nirvana. Cuando escuchó las palabras de Lin Don, la expresión originalmente sombría de Li Pan se volvió aún más venenosa. Apretando los dientes, dijo, no seas demasiado arrogante. Una vez que ofendas a mi imperio acantilado del diablo, ya no tendrás paz. Boom. Asterisco. Sin embargo, justo cuando Li Pan terminó su oración, el trueno retumbó en el cielo una vez más. Después de lo cual, Lin Don se rió entre dientes antes de que una formidable y salvaje palma relámpago volara sin ceremonias hacia Li Pan. Cuando vio esta situación, Li Pan activó rápidamente el poder Yuan. Al instante, el trueno rebotó en la arena. Cuando vieron a Li Pan caer constantemente debido al ataque cruel de Lin Don, todas las expresiones de las élites del imperio acantilado del diablo cambiaron drásticamente. Ninguno de ellos esperaba que Li Pan terminara en un estado tan lamentable. Fuera de la arena, Motier y el resto quedaron muy conmocionados por esta vista. Ninguno de ellos había esperado que este practicante de etapa nirvana que prácticamente puede dictar sus vidas, se volvió completamente inútil frente a Lin Don. Boom. Asterisco. Una voz profunda sonó en la arena cuando Li Pan una vez más fue derribado por la poderosa palma de trueno de Lin Don. Sin embargo, esta vez, evidentemente fue herido. Mientras intentaba estabilizar con fuerza su cuerpo, inmediatamente vomitó una bocanada de sangre fresca y hubo en realidad chispas de un rayo contenidas dentro de su sangre roja carmesí. Evidentemente, el cuerpo de Li Pan había sido invadido por una gran cantidad de poder del rayo. Li Pan limpió los rastros de sangre en su boca y su expresión se veía extremadamente retorcida. Miró directamente a Lin Don, quien lo miró desde arriba, antes de que la furia dentro de su corazón finalmente abrumara su mente. Inmediatamente, gritó venenosamente, prepara la formación. Después de enfrentarlo directamente, sabía claramente que no era el oponente de Lin Don. Por lo tanto, le era imposible luchar contra él solo. Los otros practicantes de élite del imperio acantilado del diablo ya estaban conmocionados por esta pelea. Sin embargo, no eran una facción ordinaria. Inmediatamente, se calmaron rápidamente, antes de que estallaran una serie de rugidos profundos. Después de lo cual, todos se retiraron rápidamente, antes de formar una gran formación para tratar con Lin Don. Bufido, asterisco flotando en el aire, cuando Lin Don vio esta escena, resopló con frialdad. Había muchos practicantes de élite del imperio acantilado del diablo y todos ellos eran bastante hábiles. Si les permitió establecer una gran formación, tal vez se conviertan en un gran problema para él. Esta era naturalmente una situación que no quería ver. Zumbido, asterisco. Por lo tanto, Lin Don inmediatamente agitó sus mangas, antes de que una figura roja ardiente saliera volando como un rayo. En un instante, se estrelló contra la multitud de practicantes élite del imperio acantilado del diablo. Después de lo cual, cualquiera que tocó su ataque con la palma de la mano, fue volado antes de vomitar sangre. Según sus acciones, parecía un lobo dentro de un corral de ovejas. Ten cuidado, es una marioneta del alma. Cuando vio que su formación se descomponía rápidamente, la expresión de Li Pan cambió drásticamente. Justo cuando estaba a punto de salir y bloquearlo, el suelo debajo de él se abrió de repente. A continuación, innumerables columnas de barro afiladas envueltas en formidable energía mental salieron disparadas del suelo, como serpientes venenosas. La energía mental no era tan vigorosa como el poder Yuan. Sin embargo, poseía propiedades únicas que le permitían controlar el poder Yuan entre el cielo y la tierra. Esto resultó ser un gran dolor de cabeza para Li Pan y no se atrevió a subestimarlo, ya que solo podía evitar sus ataques de forma horrible. Zumbido. Zumbido, asterisco. Justo cuando Li Pan estaba siendo forzado a un estado lamentable, los practicantes élite del imperio acantilado del diablo fueron heridos o asesinados por la marioneta del alma de Lin Don. Al final, solo el esfuerzo combinado de dos practicantes etapa a medio paso de nirvana máximo era capaz de detener la masacre de la marioneta del alma sangrienta. Sin embargo, a juzgar por sus pálidas expresiones, era evidente que no podían durar mucho tiempo. Los hombres del imperio acantilado del diablo, que dominaban la ciudad Yang, en realidad estaban siendo obligados a un estado tan lamentable por Lin Don y su marioneta del alma sangrienta solo. Esta vista sorprendió por completo a innumerables espectadores. Li Pan, a quien Lin Don constantemente rechazaba, evidentemente había notado la situación. Inmediatamente, reprimió con fuerza un matiz de amargura que se había hinchado en su garganta antes de retirarse rápidamente. Entonces, gritó fríamente, Lin Don, has ganado hoy.
Sin embargo, no seas demasiado arrogante. Aunque tus 3 amigos se las han arreglado para huir, el mayor Shenmue ya los persiguió. Una vez que aterricen en las manos de nuestro imperio acantilado del diablo, vendrás a mí de rodillas. Vamos. Después de gritar, sin un momento de vacilación, la figura de Li Pan brilló antes de dirigirse a las afueras de la ciudad Yang. Sin embargo, justo cuando se daba la vuelta, no pudo ver que después de hablar, una intención asesina venenosa brotó de inmediato en los ojos de Lin Don. ¿De verdad tu imperio acantilado del diablo cree que soy una presa fácil que está completamente a tu merced? En ese caso, déjenme enseñarles una lección. La figura de Lin Don brilló, antes de aparecer directamente sobre Li Pan. Cuando su sello de manos cambió, la majestuosa energía mental se extendió como un huracán. Al instante, las nubes se sacudieron, antes de que el trueno y el relámpago rebotaran en el cielo. Gran voz del trueno celestial. Innumerables serpientes de rayos se reflejaron en las pupilas de Lin Don, mientras que sus sellos de mano cambiaron. Después de lo cual, las nubes de tormenta en el cielo en realidad se formaron débilmente en una boca grande, antes de que un sonido explosivo extremadamente aterrador descendiera y envolviera por completo a Li Pan. Zumbido. CHHH. Aunque Li Pan activó instantáneamente su cuerpo dorado nirvana, parece que todavía había subestimado el potencial destructivo de esta gran voz del trueno celestial. Esa voz penetró a través de cada poro de su cuerpo y parecía que podía escuchar una explosión apagada, los ruidos continuamente sondearon desde su cuerpo. Inmediatamente, vomitó un bocado de sangre fresca. Este ataque mortal finalmente forzó el miedo a surgir en los ojos de Li Pan. En este momento, finalmente comenzó a entrar en pánico. Anteriormente, sabía que Lin Don no tenía intención de matarlo y supuso que era porque este último era cauteloso con su imperio acantilado del diablo. Sin embargo, en este momento, sabía que las palabras que acaba de decir habían cabreado por completo a Lin Don. Lin Don, si te atreves a matarme, nuestro imperio acantilado del diablo se asegurará de que pagues miles de veces a cambio. Li Pan se dio la vuelta. Su rostro estaba pálido, mientras miraba a Lin Don, antes de gritar con temor. Los ojos de Lin Don estaban helados. Originalmente, no planeaba matarlo, ya que el imperio acantilado del diablo era realmente un enemigo difícil. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, parece que incluso si sería, el imperio acantilado del diablo no lo perdonaría. En ese caso, no tuvo más remedio que actuar de manera despiadada. Tengo curiosidad por saber qué me puede hacer tu imperio acantilado del diablo después de que te mate. La expresión de Lin Don fue sombría cuando dio un paso adelante. Después de lo cual, una larga lanza se materializó repentinamente en su mano, antes de que sacudiera su brazo y la lanzara brutalmente hacia Li Pan. Fuera de la arena, innumerables personas aspiraban una bocanada de aire frío mientras miraban a Lin Don, quien estaba rebosante de intenciones asesinas. Evidentemente, nunca habían esperado que Lin Don se atreviera a matar a un practicante de etapa nirvana del imperio acantilado del diablo. Mientras miraba esa lanza de energía mental acompañada de un explosivo sonido de viento, las pupilas de Li Pan se encogieron. Inmediatamente, un brillo dorado estalló en su cuerpo. Con un gruñido profundo, de repente extendió sus doradas palmas, antes de agarrar con fuerza la lanza de energía mental. TSS. 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 Esa larga lanza causó chispas en su palma, mientras que un dolor intenso se extendió. Sin embargo, gracias a su esfuerzo total, esa lanza mortal finalmente se detuvo mientras estaba a solo unos centímetros de su pecho. Cuando vio que había interceptado el ataque letal de Lin Don, finalmente Li Pan suspiró aliviado. Inmediatamente, un destello venenoso brilló en sus ojos. Después de dejar la ciudad Yang, debe reunir a más hombres y cazar a Lin Don como un perro. Zumbido. Justo cuando este pensamiento brilló en la mente de Li Pan, un resplandor rojo brilló frente a él, antes de que apareciera inmediatamente una figura de color rojo fuego. Después de lo cual, perforó y su impacto aterrizó justo en la cola de esa lanza de energía mental. Instantáneamente, una fuerza terrorífica estalló, antes de que esa lanza de energía mental se liberara del agarre de Li Pan con un fuerte esboz. Finalmente, bajo las miradas desconcertadas de la multitud, penetró brutalmente a través de su cuerpo antes de que apareciera detrás de su espalda. Al instante, toda la arena parecía haberse calmado. Capítulo 459. Problema en la arena. Varios pares de ojos miraron en estado de asombro a la lanza de energía mental que sobresalía del pecho de Li Pan. Mientras observaban la sangre roja y carmesí que brotaba continuamente de esa herida sangrienta, por un momento, las mentes de todos cayeron en el caos. Lin Don había matado a Li Pan.
Estas impactantes noticias resonaron en sus corazones, antes de que algunas de sus piernas se convirtieran en gelatina. Li Pan no era un individuo ordinario, era un practicante de etapa nirvana del Imperio Acantilado del Diablo. El Imperio Acantilado del Diablo normalmente actuaba de manera tiránica y sus métodos eran extremadamente crueles. Por lo tanto, incluso algunos imperios de alto rango no se atrevieron a ofenderlos. Sin embargo, Lindon había asesinado descaradamente a Li Pan. Todo el mundo en la arena era muy consciente de la conmoción que esto causaría una vez que saliera la noticia de este asunto. Basado en el modus operandi del Imperio Acantilado del Diablo, no había forma de que dejaran a Lindon fuera del alcance. Por lo tanto, como Lindon había ofendido por completo al Imperio Acantilado del Diablo, tendría un tiempo extremadamente miserable en el futuro. Ninguno de ellos tenía dudas sobre esto. A pesar de que Lindon fue capaz de rivalizar con un practicante de etapa nirvana y poseía una marioneta del alma, no fue suficiente para permitirle resistir la ira del Imperio Acantilado del Diablo. Este tipo era demasiado audaz. En medio del silencio, la cara de Lindon permaneció impasible mientras miraba a las pupilas en crecimiento de Li Pan, que rápidamente estaban perdiendo todos los signos de vida. Gracias a la cooperación de Lindon y su marioneta del alma, Li Pan recibió un golpe verdaderamente letal. Anteriormente, cuando esa lanza de energía mental penetró en su cuerpo, su energía salvaje había destruido por completo todos los canales internos de su cuerpo. De hecho, incluso su fuerza vital se había ido. Burbujas sangrientas continuamente salieron de la boca de Li Pan. Mientras tanto, sus ojos casi sin vida miraban venenosamente a Lindon, antes de que una sonrisa retorcida y espantosa cruzara su cara. Cuando Lindon lo vio sonreír, de inmediato entrecerró los ojos. Sin embargo, antes de que pudiera retirarse, el cuerpo de Li Pan comenzó a hincharse de una manera peculiar antes de que finalmente se expandiera con una explosión y se convirtiera en una niebla sangrienta. Mientras tanto, una luz sangrienta salió disparada de la niebla sangrienta y voló al cuerpo de Lindon. Lindon, no puedes escapar. En el futuro, mi Imperio Acantilado del Diablo te perseguirá igual que un perro con su cola entre sus patas. Jaja. Mientras una niebla sangrienta llenaba el horizonte, la horrible sonrisa de Li Pan rebotó débilmente en este dominio. Momentos después, finalmente se disipó gradualmente. La expresión de Lindon se oscureció suavemente, mientras su energía mental rápidamente escaneaba su cuerpo. Finalmente, se detuvo en un punto dentro de su cuerpo antes de descubrir un sello rojo extremadamente pequeño. Este es un método de seguimiento único y permite que el Imperio Acantilado del Diablo te localice. La voz de pequeño Armiño sonó dentro de su corazón. ¿Se puede romper?, preguntó Lindon. Es un poco difícil. Ese tipo sacrificó su fuerza de vida restante para crear este sello y no será fácil disiparlo. Necesitarás algo de tiempo para hacerlo. Pequeño Armiño dijo solemnemente. Lindon frunció el ceño suavemente antes de estirar su espalda rápidamente. Mientras levantaba la cabeza y miraba su entorno sereno, se dio cuenta de que todos lo miraban conmocionados. Algunos de ellos tenían asombro en sus ojos, mientras que otros tenían un rastro de lástima. Cuando los otros practicantes de élite del Imperio Acantilado del Diablo vieron que Li Pan había sido asesinado, perdieron el coraje de permanecer en él cuando se dispersaron de inmediato. Cuando Lindon vio esta escena, no se pudo molestar en detenerlos. Después de todo, estas personas representaban una pequeña amenaza para él. Además, también sería imposible para él ocultar el hecho de que había matado a Li Pan. En cuestión de segundos, todos los practicantes del Imperio Acantilado del Diablo habían huido. Los señores de esta ciudad habían sido completamente aplastados por Lindon solo. Lindon eligió ignorar las miradas de la multitud. Mientras agitaba su palma, inmediatamente chupó una bolsa de Qiankun del suelo. Esto fue dejado por Li Pan. Un practicante en la etapa nirvana debería poseer pertenencias muy valiosas y dado que Lindon carecía de recursos, esta era una oportunidad que él no dejaría pasar. Hermano Lindon, mataste a Li Pan. En este momento, Motier y el resto finalmente recuperaron sus sentidos. Mientras miraban a Lindon, que caminaba hacia ellos, murmuraron para sí mismos. En su opinión, esta vista era simplemente demasiado impresionante. Li Pan no solo era un miembro del Imperio Acantilado del Diablo, también era un verdadero practicante de etapa nirvana. En su opinión, este nivel de cultivo otorgaba un prestigio y un estatus extremos. Sin embargo, este practicante supuestamente poderoso fue realmente dispuesto por Lindon rápidamente frente a sus ojos. Si no fuera por el hecho de que todavía había un olor sangriento flotando en el aire, si no fuera por el hecho de que toda el área estaba hecha jirones y todos los practicantes de élite del Imperio Acantilado del Diablo se habían dispersado,
Cualquiera hubiera pensado que esto era una ilusión. Dado que ya existe un resentimiento entre nosotros, no hay necesidad de preocuparse por si es pequeño o grande. Incluso si dejo a Li Pan hoy, el imperio acantilado del diablo no me perdonará. En ese caso, debería quitar uno de sus dientes letales primero. Lindon sonrió suavemente mientras hablaba casualmente. Era como si quien mató previamente no fuera un practicante de etapa nirvana, sino simplemente una insignificante bestia demoníaca. En este momento, Motié finalmente había recuperado la mayoría de sus sentidos. Cuando escuchó sus palabras, suavemente asintió con la cabeza. Como Lindon había obtenido la misteriosa llave antigua, basado solo en este hecho, el imperio acantilado del diablo no lo dejaría ir. En ese caso, no había necesidad de que se compadeciera de ellos. ¿Qué planeas hacer ahora?, preguntó Motié tímidamente. Siempre se sintió un poco culpable por causar tantos problemas a Lindon. El antiguo campo de batalla es tan vasto. ¿Te preocupa que no tenga a dónde ir? Aunque el imperio acantilado del diablo es fuerte, no son lo suficientemente poderosos como para gobernar toda la tierra. Lindon sonrió, antes de darse la vuelta y decirle a Motié, ustedes estarán saliendo de la ciudad Yang pronto, ¿no? Sin embargo, no me uniré a usted. Cuando vio la sonrisa de Lindon, Motié se quedó en silencio. Sabía que quizás en el futuro, Lindon sería continuamente perseguido por el imperio acantilado del diablo. Por lo tanto, definitivamente pasaría un mal momento delante de él. A pesar de que estaba preocupado por él, Motié sabía que si se mantenía cerca de Lindon, sería de poca ayuda para él. De hecho, solo sería una carga ya que distraería a Lindon al obligarlo a preocuparse por su bienestar. Hermano Lindon, las palabras no pueden expresar mi gratitud. En el futuro, si tengo la oportunidad de hacerlo, definitivamente voy a pagar este favor. Motié se inclinó solemnemente hacia Lindon. Luego, sin más preámbulos, agitó su mano. Después de lo cual, Tang Xuan y el resto dieron media vuelta antes de irse. Pensaban dejar la ciudad Yang. Mientras miraban a Motié y al resto, las multitudes que los rodeaban se sentían un poco huecas. La ciudad Yang era un buen punto de descanso. Sin embargo, debido a los eventos que ocurrieron, los obligó a irse. Liu Yuan y Ling Xi se miraron el uno al otro, antes de que ambos suspiraran en secreto. Luego, se volvieron para mirar a Lindon. Este último también les devolvió la sonrisa. Basado en su reacción suave, parecía que no estaba ni un poco preocupado incluso después de haber ofendido a Imperio Acantilado del Diablo. Estaban bastante envidiosos de su actitud. Si Lindon pudiera manejar el Imperio Acantilado del Diablo, tendría una reputación bastante reconocida en el antiguo campo de batalla e incluso podría ser elegido por esas super sectas. En ese momento, sería como una carpa saltando de un estanque para convertirse en un dragón. Vámonos. Deberíamos dejar la ciudad Yang también. Esta es tierra de nadie y no deberíamos demorarnos. Liu Yuan y Ling se instruyeron a sus hombres antes de inclinarse ante Lindon. Luego, condujeron a sus hombres y se fueron. Lindon estaba parado en el medio de la arena. Cuando vio que la multitud se marchaba continuamente, sonrió suavemente. Inmediatamente, levantó la cabeza, mientras que sus ojos eran como cuchillos afilados mientras miraba hacia el cielo del norte. Aunque otros no se atrevieron a ofender al imperio acantilado del diablo, yo, Lindon, me atrevo a hacerlo. Veamos qué arrogantes son ustedes. Momentos después de que Motié y el resto salieron de la ciudad Yang, Lindon también hizo su movimiento. Sin embargo, caminó en la dirección opuesta a Motié y al resto. Cuando la multitud vio desaparecer su figura en el horizonte, todos suspiraron en voz baja. Ninguno de ellos sabía si este joven, que había conmocionado a toda la ciudad Yang, en realidad podría sobrevivir a las furiosas llamas del imperio acantilado del diablo. Esta era una cordillera ininterrumpida. En la cima de un pico de montaña, varias figuras negras brillaron antes de que aparecieran. El que lideraba el camino era, naturalmente, Chen Mu, que había chocado previamente con Lindon en el Valle Granito de Trueno. Señor Chen Mu, esos tres compañeros son demasiado astutos. Incluso después de tantos días, todavía no podemos vislumbrar sus sombras. De pie detrás de Chen Mu, un hombre habló. Chen Mu frunció el ceño. Dado que la misteriosa llave antigua había terminado con Lindon y que en ese momento estaba perdido, la única forma de obligarlo a aparecer era capturar a sus tres amigos del mismo imperio. Sin embargo, incluso después de buscar por un tiempo largo, no habían logrado mucho. Después de todo, el trío de Moling era extremadamente resbaladizo y, aunque el imperio acantilado del diablo tenía extremidades de gran alcance, no pudieron capturarlos. Justo cuando Chen Mu fruncía el ceño, un espejo brillante salió volando de su bolso Qiankun. Mientras flotaba detrás de él,
un resplandor deslumbrante estalló, antes de que realmente se transformara en una luz brillante. Cuando apareció esa luz brillante, incluso los párpados de Shenmue se crisparon. Detrás de él, varios de ellos se inclinaron respetuosamente. Li Pan ha sido asesinado. Una voz casual sonó desde el interior de esa luz brillante. Cuando escuchó esas palabras, las pupilas de Shenmue se encogieron instantáneamente. Inmediatamente, como si se hubiera dado cuenta de algo, preguntó solemnemente, ¿ese es el Lin Don? Sí, esa luz brillante asintió con la cabeza, antes de que dijera casualmente, todo el tiempo, nadie se atrevió a matar a los miembros de nuestro imperio acantilado del diablo. Además, esta vez, en realidad habían matado a un practicante de etapa nirvana. No hay necesidad de preocuparse por esos 3 compañeros. Cuando Li Pan murió, dejó un sello de sangre en el cuerpo de ese tipo. Todos ustedes deberían poder usar sus artes secretas para detectarlo. Quiero que vengas ahora y vuelvas con la misteriosa llave antigua y la cabeza de ese niño. Ese niño ha avanzado a maestro de símbolo celestial y es bastante habilidoso. Para evitar accidentes imprevistos, Lei Shi lo acompañará. Cuando escuchó ese nombre, los labios de Shenmue se crisparon. Inmediatamente, una horrible expresión brotó en sus ojos. Lin Don, realmente eres atrevido. Estaba ansioso por ver cuán aterrorizado estaría Lin Don después de ver a ese tipo. Capítulo 460. El número de imperios en el antiguo campo de batalla era como estrellas en un vasto cielo, que era innumerable. Incluso el número de imperios de alto rango podría deslumbrar a los ojos. No es una tarea fácil establecer la reputación de uno en un entorno tan competitivo. Claramente, el Imperio Acantilado del Diablo era uno de esos imperios de alto rango de buena reputación. A pesar de que su reputación apestaba a sangre, todavía estaban formados por capacidades reales. Por lo tanto, el Imperio Acantilado del Diablo había sido considerado por muchos imperios como un imperio que era problemático pero que no podía ofenderse. De hecho, esta idea se había reforzado aún más en las mentes de muchas personas después de que un imperio de alto rango fuera previamente erradicado por el Imperio Acantilado del Diablo. Y debido a esto, después de que se difundieron las noticias sobre el asesinato de un practicante en la etapa nirvana del Imperio Acantilado del Diablo, se produjeron conmociones y tumultos en esta gran vecindad. Aparentemente, nadie había esperado que alguien realmente se atreviera a ofender al Imperio Acantilado del Diablo en este momento. Además, todos sabían claramente que el joven llamado Lin Don sería perseguido sin piedad. Aunque el Imperio Acantilado del Diablo no era un señor absoluto que nadie se atrevió a ofender en la vasta región del noroeste del antiguo campo de batalla, todavía era una fuerza extremadamente problemática a tener en cuenta. En esta región, no había muchos imperios o élites que pudieran frenar la infamia y el dominio del Imperio Acantilado del Diablo. Las capacidades de Lin Don estaban lejos de este grupo de imperios y élites. Por lo tanto, el Imperio Acantilado del Diablo sería implacable en su búsqueda de Lin Don. Sin embargo, mientras todos en la región noroeste estaban en un alboroto por la acción audaz de Lin Don en ofender al Imperio Acantilado del Diablo, el personaje principal de todo el incidente, Lin Don, estaba en lo profundo de una cordillera y bloqueaba toda esa información. Esta cordillera estaba ubicada lejos de la ciudad Yang. La inmensidad de esta cordillera ciertamente no perdió ante el Valle Granito de Trueno y podría incluso ser más grande. Este tipo de cadena montañosa masiva se veía comúnmente en el antiguo campo de batalla. Al mismo tiempo, la cantidad de bestias demoníacas en estas cordilleras había alcanzado un número aterrador. Incluso los practicantes en la etapa nirvana tuvieron que mantenerse vigilantes en este tipo de área. Lin Don estaba sentado con las piernas cruzadas con los ojos cerrados en la cima de un valle verde que se encontraba en las profundidades de la cordillera. Fuertes oleadas de poder devorador brotaban de su cuerpo como una inundación repentina, devorando por completo la esencia del cielo y la tierra. Después del refinamiento, esta esencia se convirtió en poder Yuan y fluyó a través de las extremidades de Lin Don, produciendo una sensación vigorosa y relajada en su cuerpo. Este tipo de entrenamiento silencioso continuó durante otra media hora antes de que Lin Don lentamente abriera sus ojos fuertemente cerrados. El brillo parpadeante en sus ojos desapareció en silencio cuando una sonrisa se dibujó en su rostro. Habían pasado 5 días desde que Lin Don dejó la ciudad Yang. Dentro de estos 5 días, la mayor parte de su tiempo se gastó en entrenamiento. En este momento, se había convertido en alguien que estaba aislado del resto del mundo una vez más. A pesar de que estaba solo, ya no necesitaba reprimir su poder devorador. Por lo tanto, su eficiencia de entrenamiento había aumentado significativamente en comparación con el pasado.
Dada su velocidad de entrenamiento actual, Lindon predijo que podría atacar la etapa a medio paso de Nirvana dentro de un mes. Sin embargo, no era cuestión de atacar la etapa a medio paso de Nirvana lo que molestaba a Lindon, sino que era cuestión de cómo debía atacar la etapa Nirvana. Después de que Lindon luchó contra los practicantes de la etapa Nirvana, finalmente entendió la importancia de la cantidad de píldoras Nirvana utilizadas para avanzar a la etapa Nirvana. Dadas las capacidades actuales de Lindon, la razón por la que fue capaz de derrotar a Li Pan fue porque este último solo había usado 100.000 píldoras Nirvana cuando atacó la etapa Nirvana. Como tal, el Nirvana en Li Pan no podría competir contra una élite como Chen Mu. Lindon fue capaz de derrotar a Li Pan fácilmente, sin embargo, si se enfrentara a Chen Mu, no sería nada fácil. Eso fue porque Chen Mu usó 500.000 píldoras Nirvana cuando atacó la etapa Nirvana. Esta cantidad de píldoras Nirvana le permitió eclipsar a un practicante de etapa Nirvana como Li Pan, incluso antes de que pasara la tribulación Nirvana. Naturalmente, después de que Lindon supiera claramente sobre la situación, no quería terminar como Li Pan después de llegar a la etapa Nirvana. Esto fue como construir una fundación. Si fue capaz de tener sus fundamentos correctos, sería beneficioso para él en el futuro cuando necesite avanzar a la etapa Nirvana. Sin embargo, todas estas píldoras Nirvana. Lindon frunció el ceño al pensar en otro asunto problemático. Actualmente, solo tenía alrededor de 60.000 píldoras Nirvana. Aproximadamente la mitad de estas píldoras Nirvana provenían de la bolsa Qiankun de Li Pan. Esta cantidad estaba lejos de lo que Lindon había esperado. Jeje, todavía está pensando mucho sobre cómo obtener más píldoras Nirvana. Pequeño Armiño apareció en el hombro de Lindon con una mirada astuta en su rostro. ¿Tienes un plan?, preguntó Lindon mientras levantaba las cejas. Dado su carácter, si no hay más de unos pocos millones de píldoras Nirvana para atacar la etapa Nirvana, no estará satisfecho. Sin embargo, aunque poseas el símbolo ancestral devorador, será difícil refinar tantas píldoras Nirvana en un corto periodo de tiempo, respondió Pequeño Armiño perezosamente. Luego continuó, ¿qué otra cosa puede ser más eficiente que robar en este mundo? Robar, Lindon levemente frunció el ceño. Nunca te he pedido que vayas por ahí robando gente. El imperio acantilado del diablo definitivamente enviará gente a buscarte. Mientras tanto, los que son enviados a cazarlos serán mucho más poderosos que Li Pan. Estas personas son personas acomodadas. Si eres capaz de capturar a uno de ellos, supongo que deberían valer al menos 100.000 píldoras Nirvana cada una. Pequeño Armiño se rió entre dientes. Robando del imperio acantilado del diablo, los ojos de Lindon se abrieron levemente antes de mirar a Pequeño Armiño con una expresión peculiar en su rostro. En este momento, estaba pensando en cómo evitar la caza del imperio acantilado del diablo. Sin embargo, Pequeño Armiño estaba pensando en cómo matarlos y robar sus píldoras Nirvana. No tienes agallas. Pequeño Armiño se mofó de Lindon. ¿Qué más me daría miedo cuando ya maté a uno de sus hombres? Sin embargo, como has dicho, esta vez, el imperio acantilado del diablo enviará a sus élites detrás de mí. No será una tarea fácil incluso si he alcanzado el maestro de símbolo celestial, sonrió Lindon mientras sacudía la cabeza. Dada su fortaleza actual, solo podría estar igualado con Chen Mu en una pelea. A pesar de que poseía la marioneta del alma sangrienta, los enemigos no consistirían de un solo practicante de etapa Nirvana como Chen Mu. En cuanto a su último recurso en convocar al antiguo cocodrilo celestial, tiene solo un disparo. El antiguo cocodrilo celestial definitivamente podría competir contra un practicante de etapa Nirvana que había pasado la tribulación Nirvana. Sin embargo, sería un desperdicio usar este último recurso en tal situación. Parece subestimar tus propias capacidades. Pequeño Armiño se rió con indiferencia, como si supiera lo que Lindon estaba pensando. Usted posee un artefacto celestial llamado el símbolo ancestral devorador. En el pasado, ni siquiera visualizabas más del 1% de su poder. Sin embargo, el nivel de tu energía mental ha aumentado mucho ahora y puedes activar otros poderes también. Con la ayuda de estas habilidades, Chen Mu no podrá tratar contigo. Podemos comenzar a planear y tender una emboscada al imperio acantilado del diablo. Cuando llegue ese momento, podemos deshacernos de ellos de una sola vez y las recompensas serán considerablemente enormes. Deshacernos de ellos de una vez. A pesar de que Lindon era un individuo con grandes agallas, todavía estaba conmocionado por el plan de Pequeño Armiño. Sin embargo, él no era una persona tímida. Tan pronto como pensó en las recompensas, una furia ardiente brotó de sus ojos. Si este plan tenía éxito, las recompensas que cosechó serían extremadamente agradables. ¿Tienes confianza?, preguntó Lindon suavemente mientras parpadeaba. Oye, el abuelo Armiño había conspirado contra todo tipo de personas en el pasado. No es difícil conspirar contra este tipo de individuos sin valor.
Pequeño Armiño respondió con arrogancia. Al ver esto, Lindon sonrió también. Sin embargo, todavía tenía algunas reservas en su corazón. Pequeño Armiño podría ser muy poderoso en el pasado, pero eso fue en el pasado después de todo. En realidad, puedo deshacerme de la marca de seguimiento en su cuerpo, sin embargo, creo que será mejor usarlo como una guía para ellos. Durante este periodo de tiempo, te enseñaré algunas otras formas de usar el símbolo ancestral devorador. Actualmente, creo que eres capaz de activar algunos de sus poderes. Pequeño Armiño aplaudió con sus garras mientras sus diminutos ojos parpadeaban con un matiz de astucia. Luego desvió su mirada hacia la distancia y se burló. Alguna mierda, imperio acantilado del diablo, se atreve a ser tan arrogante frente al abuelo Armiño. Si se atreven a venir, el abuelo Armiño los hará perecer a todos. Lindon le dio unas palmaditas a Little Flame, que estaba sentado a su lado, y sonrió. Parecía haber un matiz de escalofrío en sus ojos caídos. Inicialmente, Lindon todavía pensaba que tenía que permanecer bajo por un tiempo. Sin embargo, parece que no había necesidad ahora. Imperio acantilado del diablo, espero que los hombres que envíes sean poderosos. De lo contrario, este juego no será divertido. La voz murmurante de Lindon hizo eco en todo el pico de la montaña. Sin duda, Lindon y Pequeño Armiño tenían agallas masivas. Mientras que el mundo exterior estaba preocupado o regocijándose por su desgracia, ya habían tomado la iniciativa para tender una emboscada y esperar a que llegaran las élites del imperio acantilado del diablo. Las posiciones de depredador y presa parecen haberse intercambiado inadvertidamente. La pregunta es quién se va a reír por última vez en este juego de presas y depredadores. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.